los caracteres del servicio público. Bueno, los caracteres del servicio público, eso creo que no sé si lo vieron. ¿Vieron algo de caracteres? Bueno, se los voy dando. Generalidad. ¿Qué significa generalidad? Que todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio, ¿sí? Bien. Después tenemos otro carácter que es igualdad o uniformidad. ¿Y eso qué significa? Que todos tienen el derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones. Ahora, esto no significa que no haya, digamos, diferencias para grupos especiales. Ustedes saben que existen tarifas diferenciales, por ejemplo, en materia de teléfono, para personas que no consumen hasta determinado uso del teléfono, tienen tarifas reducidas. Y también hay distintas tarifas para los grandes consumidores. Lo mismo en materia de energía eléctrica. Las grandes empresas tienen tarifas diferenciales que el ciudadano común o aquellos que también tienen tarifas diferenciales que consumen un mínimo de luz, ¿sí? Pero esto se los trata igual en igualdad de condiciones. Luego, regularidad. ¿Qué significa el carácter de regularidad? Bueno, aquí, ojo, el carácter de regularidad no significa continuidad, no tiene nada que ver. Muchos alumnos se confunden por el nombre. Regularidad significa que el servicio debe prestarse por el prestador y controlarse por los entes reguladores conforme a las reglas y a las condiciones preestablecidas. Es decir, que están sujetos a un régimen jurídico y deben desarrollarse conforme a ese régimen jurídico. Bien. ¿Qué significa continuidad? Bueno, continuidad, que el servicio debe satisfacer la necesidad pública en tiempo oportuno. En tiempo oportuno. Bien. Bueno, también hay otros caracteres que se han dicho propios del servicio público, teniendo en cuenta el marco constitucional, ¿no es cierto? A ver, hay alguien más para ver acá, ¿sí? Teniendo en cuenta el marco constitucional e institucional que están sometidos, y que es, por ejemplo, la sustentabilidad. ¿Qué significa sustentabilidad? Bueno, que el nivel de la tarifa... Hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan o no? Sí, bueno, sí, solamente saludo a un compañero. Que el nivel de la, bien, que el nivel de la tarifa debe cubrir, hola, ¿qué tal? Debe cubrir los costos económicos de la prestación. La tarifa debe cubrir el monto que se paga de tarifa, debe cubrir los costos económicos que le permitan invertir en el mantenimiento y en las mejoras que tiene que hacer y expandir el servicio. Bueno, otros autores señalan el principio de no discriminación, es decir, ningún usuario o grupo puede tener en iguales situaciones. Esto no significa que no haya tarifas diferenciales por gran consumo, o por mini consumo, o tarifas sociales para los grupos o los sectores vulnerables. ¿Sí? Bueno, bien. Nosotros tenemos también la información veraz que debe prestar el prestador del servicio público, etc. ¿Cómo se clasifican los servicios públicos? Los servicios públicos pueden clasificarse en propios o impropios. ¿Propios qué significa? Son los servicios públicos que se prestan por el Estado, directamente la concesión o licencia, ¿sí? A través del contrato de concesión o de licencia, lo hace a través de terceros. Y si no, los presta el Estado directamente. En ambos casos son propios. Y después tenemos los servicios públicos impropios. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de servicios públicos impropios? Nos estamos refiriendo a actividades que son netamente privadas, no son públicas. Son realizadas por los particulares, pero que están sujetas a una determinada regulación del Estado para evitar abusos o para controlar una mejor prestación, porque a su vez son actividades privadas, pero son de interés general. Por ejemplo, el servicio de farmacia. El servicio de farmacia es una actividad privada
pero tiene un interés general. La población quiere tener farmacias abiertas en distintos turnos para poder surtirse de remedios, etc. En consecuencia, están sujetas a determinada regulación del Estado, diferente a la regulación en la que están sujetas otras actividades comerciales, que es una menor regulación. ¿Sí? Bien. También los servicios públicos se pueden clasificar en facultativos y obligatorios. ¿Y cuál es la diferencia entre los servicios facultativos y los obligatorios? Los facultativos son aquellos en que los usuarios pueden decidir usarlos o no. ¿Cuáles de los servicios conocen ustedes que serían facultativos? O sea, que los usuarios pueden decidir usarlos o no. Por ejemplo, de los que conocen, ¿cuáles? El teléfono. Perfecto, el teléfono, el transporte, el gas. Bien. ¿Y cuáles son obligatorios? Cuando los usuarios deben tomar el servicio independientemente de la voluntad del usuario. Y es, por ejemplo, el servicio de alumbrado, de barrido y limpieza. No puede decir no quiero el servicio de alumbrado público que tengo que pagar por ese servicio, no quiero el servicio de barrido y limpieza. No puede, es obligatorio su uso. Bien, también los servicios públicos pueden clasificarse en singulares o universales. ¿Y en qué reside esta diferencia? ¿Me siguen? Sí. Bien. Los singulares es cuando el usuario del servicio público está perfectamente determinado. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos quién es el usuario. En materia de gas, usted es un usuario de gas determinado, no indeterminado. A usted le va a llegar la factura de gas con su nombre, apellido y su dirección. Lo mismo en materia de teléfono, lo mismo en materia de electricidad. En cambio, los servicios públicos universales son aquellos donde los usuarios no están precisamente determinados, como puede ser el servicio de seguridad, el servicio de bomberos. Bien. Bueno. A ver, no sé qué les vamos a dar, porque yo ya les di a ustedes un montón de cosas de servicio. Bien. ¿Cuáles son, entonces, algunos puntos, según Balbín, no sé si lo habrán dado o no con Paulo, pero yo no estuve en la clase, que son necesarios tener en cuenta cuando hablamos de servicios públicos? En primer lugar, la responsabilidad del Estado. ¿Eso lo vieron conmigo o no? No. Bueno, la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio público. Voy a dar algunos puntos necesarios a tener en cuenta cuando hablamos de servicio público. La responsabilidad del Estado por la prestación del servicio. O sea que el Estado tiene que satisfacer derechos fundamentales de los ciudadanos, y entonces tiene que, no solamente actuar negativamente, es decir, no interferir en el goce de esos derechos, sino que tiene que tomar acciones positivas, o sea, tiene que adoptar acciones concretas para que esos derechos, no solamente conductas negativas de no interferencia, sino conductas positivas a través de regulaciones y prestaciones de determinadas actividades que van a tender a que se satisfagan los derechos fundamentales de los individuos. Y entonces, el servicio público, precisamente, debe garantizar al usuario la satisfacción de estos derechos mediante prestaciones positivas, que las puede hacer el Estado por sí mismo o a través de concesionarios o licenciatarios. Y en condiciones que, de los caracteres que vimos, en condiciones de igualdad, en condiciones de obligatoriedad, en condiciones de regularidad y en condiciones de continuidad. Entonces, ¿por qué decimos que el servicio público es público? El servicio público es público porque el Estado ha asumido la titularidad y la responsabilidad de la prestación de esa actividad, porque satisface intereses de la colectividad y ha asumido la titularidad y la responsabilidad de la prestación, ya sea por sí o por terceros, para satisfacer estos derechos de los ciudadanos. ¿Entienden esto? Sí. Bien, este es el primer punto, cuando hablamos de la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio público. ¿Qué otro punto?
La prestación del servicio debe hacerse en condiciones de competitividad. Segundo punto a tener en cuenta. Y como excepción, en condiciones de monopolio. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que si es prestado en forma monopólica, ¿por qué? Porque hay veces en que hay que hacer tantas inversiones. Por ejemplo, cuando fue la concesión del servicio de telefonía, antes estaba a cargo de Entel el servicio de telefonía. Después se licenció a través de un contrato de licencia a Telecom y Telefónica. Estas dos empresas durante determinados años lo prestaron de forma monopólica. Después de pasados determinados años, recién se abrió el mercado y ustedes tuvieron otros competidores. ¿Y por qué debió darse en forma monopólica? Porque las inversiones que debían hacer los que fueran licenciatarios eran de tal entidad, porque las redes de teléfono estaban totalmente obsoletas. Imagínense que en el año, no sé, durante más de 40 años, a lo mejor antes de que se produjera este sistema de privatización, había personas que durante 20 años estaban esperando una línea de teléfono que les diera Entel. Entonces, imagínense las inversiones que tenían que hacer. Si la concesión o la licencia no se hacía de manera monopólica a dos prestadores, nadie va a querer ser licenciatario. Ahora, cuando se presta en condiciones de monopolio, por supuesto debe haber mayor regulación del Estado sobre las obligaciones que debe cumplir el prestador, por supuesto. Recordemos el artículo 42. ¿Tienen la Constitución a mano o la buscan por internet, por favor? ¿Pueden leer el artículo 42? Yo leo, profe. Por favor. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Bien. Las autoridades... Perdón, sigue. Derecho a libertad de elección. Sí, ¿qué más? Las autoridades proveerán la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de sociedades de consumidores y de usuarios. Bien, hasta ahí un segundo. Quiere decir que el artículo 42 nos está agregando, ¿no es cierto?, otros caracteres, u otros, mejor dicho, nos está hablando de los derechos de los usuarios en materia de servicios públicos. Ellos tienen derecho a que se les proteja la salud, la seguridad y sus intereses económicos. ¿Qué más? Tienen derecho el usuario de un servicio público, lo leyó usted, a la información adecuada y veraz. Tiene derecho a la libertad de elección. Quiere decir que ahí vamos con lo que dijimos antes, que los monopolios, cuando se prestan de manera monopólica, hay de excepción, y ahí tiene que haber una mayor regulación sobre las obligaciones que tiene el que está prestando el servicio. Si no, el principio, ¿cuál es? La libertad de elección y el trato digno, ¿no es cierto? Y dice que las autoridades proveerán a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. O sea, lo que se está tratando de prever es la libertad de competencia en materia de prestación del servicio público. Pero bueno, ahí dice que también el Estado debe intervenir, ¿no es cierto?, para suplir, determinados déficits en el mercado, por ejemplo, en materia de salud, y por eso la salud pública es un punto esencial que debe cubrir el Estado. Ahora, cuando el servicio público se presta en condiciones de monopolio, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Ya dijimos, mayor regulación en la prestación. ¿Qué más? Debe reservarse el poder de revocación y rescate. Los bienes
revierten al Estado, concluido el contrato de concesión o de licencia, cuando se presten en monopolio, ¿no? Y por supuesto, debe garantizar siempre la prestación del servicio. Entonces nos preguntamos, estas potestades que tiene el Estado cuando el servicio público se presta en condiciones de monopolio, ¿de dónde vienen? Y surgen de los derechos que tienen los usuarios, ¿entienden? Porque si los usuarios tienen derecho a todo lo que usted acaba de leer en el 42, si se llega a prestar por excepción en condición monopólica, el Estado tiene que regular y controlar mucho más para que aún así se preserven todos los derechos que usted acaba de leer del artículo 42. Tercer punto a tener en cuenta cuando hablamos de servicio público, el carácter retributivo del servicio público. ¿Y qué significa el carácter retributivo? El usuario, ¿qué paga por la prestación de ese servicio? Pregunto a los alumnos, ¿qué paga? El consumo. El consumo específico de... Paga el consumo y el consumo lo paga a través de ¿qué? ¿Cómo se denomina lo que paga? Impuestos, tasa. La prestación. No, Un impuesto. No, ¿cómo va a pagar un impuesto por el consumo? Usted cuando le llega la factura de gas o de electricidad, ¿piensa que está pagando un impuesto? Le pregunto, Juan. No. Entonces no puede ser un impuesto. ¿Qué paga? ¿El precio o la tarifa? Servicio. La tarifa El precio o la tarifa de ese servicio que le llega. Bien. Ese precio o esa tarifa debe ser justa y razonable. Siempre debe pagar el precio del servicio, salvo como excepción lo que se denominan tarifas sociales, que están destinadas a grupos de muy escasos recursos, previa verificación que hace el Estado, y en estos casos o no pagan el servicio, aunque lo reciben, no pagan unas tarifas muy bajas. Cuarto punto a tener en cuenta en materia de servicio público, la obligatoriedad de las prestaciones. ¿Y esto qué significa? Que debe prestarse el servicio a todos los usuarios. Deben estos usuarios tener acceso al servicio en condiciones iguales y de continuidad, ¿sí? El precio de las tarifas no lo establece el prestatario del servicio, son fijadas y reguladas por el Estado, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de las audiencias. Y los planes de inversión que el concesionario o licenciatario que presta el servicio debe realizar conforme a los pliegos contractuales, deben ser aprobados y supervisados por el Estado. Bien. Último punto, o otro de los últimos puntos importantes a tener en cuenta aquí, es que, a ver, una actividad no es servicio público por su naturaleza, ¿no? No es por su esencia servicio público una actividad. Esa actividad pasa a ser servicio público porque la ley le ha reconocido el carácter de servicio público. Ustedes tienen ahora el presidente Fernández, que gobierna a través de decreto de necesidad de urgencia, a pesar de que esté el Congreso en funcionamiento, dictó un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, hace poco, o sea, ejerciendo facultades legislativas, donde transforma el servicio público la actividad, ¿se acuerdan?, de Internet y la telefonía celular. Bueno, eso tendría que haber sido por ley. Él no le importa que esté el Congreso en funcionamiento y lo hizo a través de un decreto de necesidad de urgencia, pero no importa, utilizó una figura que para mí no es apta para nada porque tiene el Congreso funcionando, pero digamos que invocó que no podía esperar el trámite legislativo y lo hizo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Entonces, la fuente para determinar que una actividad es servicio público y que va a estar sujeta a una regulación del Estado es la ley. Y ustedes fíjense en qué termina diciendo, señorita, usted que lo leyó, el artículo 42. ¿Qué dice acerca de los marcos regulatorios de los servicios públicos? Dice, los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional
Perdón, leo el párrafo entero. Sí. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. Bueno, previendo un momentito. Sí. Entonces, los marcos regulatorios de los servicios públicos son por ley, ¿se da cuenta? La legislación establecerá los marcos. Entonces tenemos, por ejemplo, el servicio básico de telefonía, bueno, servicio público, el servicio básico de telefonía a través de la ley 27.078, ¿sí? Después ustedes van a tener el servicio público de gas a través de una ley, el servicio público de electricidad, ya les voy a decir las leyes, o sea, las leyes determinaron que esa actividad sería servicio público, y establecieron todo el marco regulatorio. Ahora bien, dice que es necesario que participen los usuarios o las asociaciones de usuarios en los entes de control. Y aquí esto nos va a llevar después a hablar qué son los entes de control y qué significa esta participación de usuarios o asociaciones de usuarios. Un punto interesante que hay que tener en cuenta en materia de servicio público es el tema de las tarifas. Dijimos que la tarifa va a representar el costo de prestación más la inversión que tiene que realizar el concesionario, la amortización de esa inversión y una ganancia razonable que debe tener. Bueno, las tarifas no pueden subirse así porque el concesionario lo quiso, le notifica al Estado y el Estado la aprueba. Debe haber audiencias públicas donde puedan concurrir los ciudadanos y las asociaciones de usuarios para debatir sobre el aumento tarifario que después va a ser aprobado o no. Y uno de los casos fundamentales que ustedes tienen que estudiar, anoten, porque lo tienen que estudiar, es el caso CEPIS, C-E-P-I-S, CEPIS, que significa Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad, contra Estado Nacional sobre amparo. Este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 18 de agosto del 2016. Bueno, no sé si ustedes recordarán, bueno, el tiempo pasa rapidísimo, ya pasaron 4 años, qué locura. Durante el periodo de la presidencia del presidente Macri, el Ministerio de Energía de la Nación determinó un aumento de las tarifas de gas que era como del 300%. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces, sí. Bien. Entonces, esta organización, esta asociación de usuarios que se llama Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, inició un amparo contra el Estado Nacional, Ministerio de Energía y Minería. ¿Para qué? Para que el juez determinara, el caso llegó a la Corte, para que el juez determinara y garantizara el derecho constitucional que tenían de participar los usuarios en las audiencias públicas conforme al artículo 42 de la Constitución. Entonces, esto es muy interesante porque usted leyó el artículo 42 y el artículo 42 dice que en los entes de control de los servicios públicos deben participar los usuarios y las asociaciones de usuarios. Entonces, esto llevó a interpretar si esto significaba que en los directorios de los entes de control debían tener participación los usuarios. Y la Corte en realidad lo que consideró es que la participación se debe garantizar en las audiencias públicas que deben llevarse a cabo cuando hay aumentos de tarifas, por ejemplo, o cuando hay algo importante respecto de la prestación de servicios públicos. Y ahí deben participar los usuarios. Entonces, esta organización CEPIS inició este amparo para que se garantizara el derecho constitucional a participar los usuarios y para que se suspendiera la aplicación del nuevo cuadro tarifario que había sido dado por resoluciones del Ministerio de Energía que aumentaban un 300% la tarifa sin que ningún usuario hubiera participado. Entonces pedían que se suspendiera el cuadro tarifario nuevo hasta que se garantizara o se hiciera efectiva la participación ciudadana. Bueno, a esta causa se sumaron después una serie de usuarios, otras asociaciones protectoras de derechos de los usuarios, etc. Bueno, el Juzgado Federal número 4 de La Plata, se inicia en primera instancia el amparo,
acepta la acción de amparo como una acción colectiva, y dicta una sentencia donde, si bien rechaza el amparo, le ordena al Poder Ejecutivo a que realice una audiencia pública. Y dice que la resolución del Ministerio Público está viciada porque aprobó un cuadro tarifario elevado sin que hubiera participado los usuarios. Ambas partes apelan, tanto la organización CEPIS como el Estado Nacional. Entonces va a la Cámara Federal de La Plata, cuya sala segunda, chicos, no sé si me están siguiendo o no, ¿me siguen? La Cámara Federal de La Plata, sala 2. Sí, doctora, sí. Bien, la sala 2 de la Cámara Federal de La Plata. Se le entrecorta la comunicación, a veces se entrecorta. Ah, bueno, ¿y ahora se entrecortó? No. No. Bien, la Cámara Federal de La Plata, sala 2, modificó la sentencia de primera instancia. ¿Qué hizo? Anuló las resoluciones del Ministerio de Energía que establecían el aumento tarifario y ordena retrotraer la situación previa a que hubieran subido las tarifas. Bien. Entonces, ¿quién va a la Corte? Va el Estado Nacional. Y la Corte confirma la sentencia de la Cámara. La Corte confirma la sentencia de la Cámara, reiterando la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía, pero ¿para quién eran nulas esas resoluciones? Dijo, para los usuarios residenciales del servicio de gas natural. Entonces, para los usuarios residenciales, esas tarifas nuevas no corrían. Para los demás usuarios, sí. Y para esos usuarios residenciales, mantiene la vigencia de la tarifa social. Es una tarifa más baja. Este fallo es muy interesante. Yo quiero que ustedes lo estudien. Por supuesto que va a ser parte de los exámenes. Pero yo les voy a comentar rápidamente los votos de algunos miembros de la Corte, que me parecen interesantes, porque es lo que tiene el fallo de bueno es que habla de lo que es el valor de la audiencia pública. Doctora, ¿me puede repetir el fallo cuál es? El fallo que dije antes es CEPIS contra Estado Nacional, Ministerio de Energía sobre amparo, de la Corte Nacional del 18 de agosto del 2016. Bueno. Gracias. No hay por qué. En el voto del doctor Rosati, Rosati da una sólida argumentación sobre lo que significa el control de constitucionalidad y de convencionalidad que deben realizar los jueces. Entonces, los argumentos principales del fallo. ¿Por qué el fallo dice que la resolución del Ministerio de Energía que subió las tarifas es nula respecto de los usuarios residenciales? Y dice porque estos usuarios residenciales a lo mejor no tienen la posibilidad de acceder cada uno de ellos a la justicia. En cambio, el resto de los usuarios, dice, podría llegar a promover acciones judiciales individuales para quejarse del aumento tarifario. Aplica el principio pro homine a los usuarios que están beneficiados por la sentencia, que son los residenciales, y ordena que estos usuarios residenciales no se les aplique ese aumento terrible y mantengan una tarifa social porque es muchísimo más ventajosa. Bien, esta parte del fallo fue criticada muy duramente por los constitucionalistas, porque, a ver, usuarios residenciales, hay distintos tipos de usuarios residenciales. Una persona que vive en una casa humilde es un usuario residencial. Una persona que vive en un country es un usuario residencial. Entonces, la discriminación que hizo para usuarios residenciales y no residenciales ha sido criticada por muchos constitucionalistas. De todos modos, lo que dice el fallo es que los derechos de los usuarios, que usted leyó, señorita, en el artículo 42 de la Constitución,
no son programáticos, son directamente operativos, dice el fallo, ¿sí? Y entonces, al ser operativos, pretenden garantizar la participación ciudadana de la forma más amplia posible. Entonces, dice, esta resolución del Ministerio de Energía, que simplemente notificó un aumento tarifario y del porcentaje, que era casi 300%, una nueva tarifa, no satisface el derecho de participación de los usuarios a los que alude el artículo 42. ¿Entienden lo que dice el fallo? Bien. ¿Cómo se garantiza esa participación? A través de una audiencia previa a la suba de la tarifa. Tiene que haber una audiencia pública, porque los usuarios, y usted lo leyó, señorita, en el 42, tienen derecho a una información adecuada y veraz. ¿Se acuerda que usted leyó? Ese derecho a información adecuada y veraz se daría a través de una audiencia pública, donde se les informe, donde puedan debatir sobre el nuevo cuadro tarifario que pretende el prestador aplicar. Entonces, esto posibilita esa audiencia pública, lo que se denomina la democracia deliberativa, un intercambio argumental, ¿no es cierto? Y esto es muy importante en el fallo porque lo puntualiza precisamente. O sea, tanto los doctores Rosati como Maqueda, dos ministros de la Corte, le dan lo que yo diría valor sustancial a lo que es la audiencia pública. No una audiencia pública por la galería, tampoco una audiencia pública antes de la subida de la tarifa, en donde vayan todos los que quieran participar, y la audiencia consiste en que les notifican que se van a aumentar las tarifas. Dicen ambos ministros, eso tampoco queremos. Queremos una audiencia pública previa a la suba tarifaria, pero queremos que esa audiencia pública tenga valor real, y para eso debe en la audiencia pública considerarse todas las situaciones, todos los argumentos que se expongan en la audiencia pública. Tienen que poder debatirse ideas en la audiencia, ¿sí? Y todo ese debate de ideas que surge de la audiencia pública deben ser valorados, apreciados obligatoriamente al momento de resolver cómo se va a aumentar la tarifa, ¿sí? Bien. Muy bien. Y esto es interesante porque acá el doctor Rosati dice que el Poder Judicial tiene el control de constitucionalidad respecto a las políticas públicas del Poder Legislativo a través del marco regulatorio general y que después son implementadas por el Poder Ejecutivo. O sea, fíjense qué interesante, porque aquí hubo épocas donde la Corte decía, nosotros nos abstenemos, no podemos controlar las políticas del Estado. Y aquí dice, sí, en materia de tarifa de servicios públicos se controla, porque precisamente en este fallo dijo que además la tarifa era irrazonable, el aumento tarifario. Entonces, hay un control de constitucionalidad judicial sobre la tarifa en los servicios públicos, ¿sí? Bien. Y ese control constitucional sustancial respecto a las tarifas de gas se vincula con ¿qué? Y aquí lo señalan los miembros de la Corte. Con la gradualidad y proporcionalidad que debe haber entre los medios y fines. O sea, no puede aumentarse una tarifa 300% de golpe. Si se tiene que aumentar justificadamente, tiene que haber gradualidad, ¿sí? Entonces, se debe ponderar el monto de la tarifa que se quiere llevar y la capacidad económica de los usuarios para pagar la tarifa. Porque acá, dice la Corte, acá el Ministerio dijo, no podemos subsidiar más la tarifa, requiere un aumento del 300%. Y no pensó que nadie iba a poder pagar la tarifa, ¿sí? Entonces, eso es importante, ver la capacidad económica de los usuarios, o sea, la tarifa no puede detraer una parte importantísima de los ingresos de los usuarios para poder pagar la tarifa de electricidad, de gas, etc. ¿Sí? Bien. O sea, debe haber una vinculación entre el costo de las tarifas y la capacidad de pago de los usuarios, ¿sí? Y también dice la Corte,
que lo que debe analizarse en ese control de constitucionalidad sustancial de las tarifas es la diferenciación que se pueda llegar a hacer entre sectores y regiones, o sea, en especial atendiendo a los más vulnerables. Acá se decidió subir 300% sin tener en cuenta nada de esas circunstancias, ¿cierto? Entonces, otro punto importante del fallo es el voto del doctor Maqueda, donde dice que la condición de validez de una tarifa, todo lo que estoy hablando se relaciona con tarifa y audiencia pública. La condición de validez de una tarifa depende o se relaciona con la gradualidad, la certeza, la previsibilidad, de golpe y porrazo no puede venir el aumento, y la razonabilidad. ¿Para qué entonces? Gradualidad, certeza, previsibilidad y razonabilidad. ¿Por qué? Bueno, precisamente para evitar que se hagan restricciones a los usuarios que sean desproporcionadas. Además debe ponderarse, dice Maqueda, la realidad económica y social de los afectados concretamente por la tarifa, evitando que con ese aumento tarifario desproporcionado queden excluidos del servicio una cantidad de usuarios impresionante porque no pueden pagarlo. ¿Entienden? Bien. ¿Qué? Bueno. Esos son los puntos fundamentales del caso CEPIS, que por supuesto ustedes van a tener que estudiarlo y complementarlo, pero son los puntos esenciales que yo quería destacar. Y ahora voy a entrar rápidamente al contrato. ¿Tenemos tiempo? ¿Qué hora estamos? A ver. 8:20. Bueno, bien. Vamos a entrar ahora entonces con un poquito de hablar también de servicio público para llegar a la concesión, ¿no? Bien. Cuando yo hablo del contrato de concesión de servicio público, nosotros dividimos a los servicios públicos se clasificaban en propios o impropios. Los propios los podía prestar el Estado por sí mismo o a través de terceros, como pueden ser los concesionarios o licenciatarios. Entonces, vamos a hablar de este contrato de concesión de servicio público. ¿Cómo llegamos a elegir, cómo llega el Estado a elegir quién va a ser el concesionario del servicio público? Bueno, lo llega a elegir a través de los procedimientos que ustedes estudiaron de selección de los contratos a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Recuerdan? En la Unidad General de Contratos, que vimos el decreto 1023 en el ámbito nacional, vimos la ley 12510 en el ámbito provincial, y vimos que el contrato de concesión de servicios públicos es uno de los contratos abarcados tanto en la normativa nacional como en la provincial. O sea, el principio general será la licitación pública para llegar a un contrato de concesión de servicio público. ¿Cuáles son algunos principios de este contrato de concesión de servicio público? Bueno, se le aplican los principios generales del derecho, como por ejemplo, prohibición de enriquecimiento sin causa. ¿Qué otro principio? La buena fe. Son considerados centrales, ¿cierto? Y por supuesto aplicables a todo el campo del derecho administrativo y también del procedimiento administrativo, ¿no? Bien. Entonces, todos los principios generales del procedimiento administrativo, los principios generales de los contratos administrativos, se aplican, por supuesto, al contrato de concesión del servicio público. Bien. Otro principio que se aplica es el principio de legalidad. Otro principio, el principio pacta sunt servanda, ¿se acuerdan? El principio pacta sunt servanda de nuestro Código Civil y Comercial. ¿Qué significa? Que lo estipulado por las partes, cualquiera sea la forma de estipulación, debe ser cumplido, ¿no es cierto? Hay que estar a lo pactado. Ese es pacta sunt servanda. Bien. Otro principio se aplica también al contrato de concesión de servicio público, que también se aplica a todos los contratos. La doctrina de los actos propios, o sea, no se puede contradecir propios actos anteriores y válidos. El principio de colaboración, el principio de igualdad, el principio de razonabilidad. ¿Seguimos? Bien.
En un contrato administrativo, la administración tiene el deber, nosotros dijimos, de mantener la ecuación, ¿no es cierto?, económica financiera del contrato, compensando los efectos negativos al adjudicatario que se originen, ya sea por acción o por omisión, en sus propias decisiones, ¿no? Es decir, se tiene que preservar esa ecuación económica financiera. Entonces, vamos a ver si eso opera también. ¿Se acuerdan cuando hablamos de contrato de obra pública? Dijimos que existía el sistema de redeterminación de precios. Entonces, ¿qué pasa en el contrato de concesión de servicio público? Bueno, aquí, es decir, si se alteran las circunstancias que estaban previstas en el contrato, resulta justo, por circunstancias que no sean, por supuesto, imputables al concesionario, resulta justo entonces otorgarle una indemnización o compensación razonable al concesionario que le permita continuar con la ejecución de ese contrato, ¿no es cierto? Y para que se restablezca esa ecuación económica financiera original, ¿sí? Bueno, fíjense, es la administración concedente, la administración pública concedente, la que tiene que mantener o preservar que se mantenga ese equilibrio económico-financiero. Esa obligación de mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, en este caso de concesión, gravita sobre la administración. ¿Por qué? Porque la administración, usted lo leyó, señorita, en el artículo 42 de la Constitución, es la responsable de garantizar la calidad y eficiencia, ¿se acuerda que usted lo leyó?, en la prestación de los servicios públicos. Entonces, por ende, si se produce una ruptura en este equilibrio económico-financiero y se pone en peligro la correcta prestación del servicio, ¿sí? Bien, entonces, el mantenimiento del equilibrio económico-financiero es una condición inherente a todo servicio público, que se está prestando a través de un contrato de concesión. Entonces, se puede revisar lo convenido para no alterar la continuidad del servicio. Por eso es que se propone aumento de tarifas. No es una tarifa inicial y durante 10 años o 20 años de explotación siempre es la misma tarifa. Precisamente, los aumentos de tarifa responden a la necesidad de mantener la ecuación económica financiera inalterable. Bien. Entonces, ¿cómo puede reclamar el prestatario del servicio a la administración que se recomponga esta ecuación económica financiera en el contrato de concesión de servicio público? Bueno, a través de que le pague un subsidio, que la administración le reconozca un subsidio, o que le incremente la tarifa del servicio público o cualquier otro. Bueno. Bueno, hay algún No sé. Jurisprudenciales. No se escuchó. Se cortó todo. No se escucha. Público. Profe, ¿no se escucha? La Corte ha dicho, la Corte Nacional ha dicho que Gaby, sos el anfitrión ahora. Che, ahí está. ¿Por qué no me...? ¿Vos sacaste la cámara, Lu? No. Ah, yo saqué, qué duda.
Ahí está. Anda re mal el internet. Sí, pero Sí, ¿te acordás sí, la anda otra mal. vez también? Bueno, acá en Venado, por lo menos hoy al mediodía, se cortó y no había forma. Después arrancó solo. Yo no me di cuenta hoy del internet. Che, Juanma, no te puedo contestar porque estoy desde el celu y si agarro se nota. ¿Qué cosa? Que si agarro el celu se nota, estoy desde el celu. Por eso no te podía contestar. Está bien, no te preocupes. Pero le avisaste. Sí, arrancó con todo igual. Sí, Arrancó de una. Sí, igual no te perdiste Qué mucho. cosa. No, No, no al dijo toque. nada. O sea, empezó. Igual ella va No. bastante. Ahí bien. Empezó con. Bastante. Bueno, no sé qué pasó. La otra vez con No se Paulo escuchó, no se también. escuchó. Se empezó a cortar Se y cortó. y no Porque me escuchamos empezó a más. decir que si necesitábamos más tiempo, no sé por qué. Bueno, entonces, en la Corte de la Nación, Nos dijo el la Corte de la fallo. Nación ha dicho, No sé cuál sí, ahí fallo. digo, ahora les voy a decir, que la Corte de la Nación ha dicho que el concesionario tiene derecho a reclamar la indemnización correspondiente en el caso de que los nuevos precios alteren la ecuación económica financiera de la concesión. Esto lo dijo la Corte en el caso Maruba, y en otro que es Compañía General de Gas contra Enargas, del año 2011. Es decir, el concesionario en ese caso debe probar que la tarifa es irrazonable. En este caso, Compañía General de Gas, Sociedad Anónima contra Enargas, que es el fallo del 23 de agosto del 2011, les voy a leer lo que dijo la Corte. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? La Corte dijo, helio no es más que la consecuencia propia, se los leo, de todo sistema de prestación de servicios públicos por medio de concesionarios, en el que resultaría ilegítima la pretensión de mantener un régimen tarifario inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen que se modifique, puesto que ello implicaría la renuncia de la administración a su prerrogativa de controlar la evolución de las tarifas. O sea, el cuadro tarifario no es estable, el cuadro tarifario debe ser modificado si la tarifa resulta irrazonable y si no cubre al prestador lo que dijimos, el costo del servicio, más la inversión, más la ganancia razonable. En el mismo sentido, en el caso Maruba, o sea que estos casos que están diciendo, que es, o sea, sería ilegítimo pretender que la tarifa se mantenga inalterado todo el tiempo de la concesión si las circunstancias imponen que se modifique. Y en el mismo sentido, la Corte, en el caso Maruba, dijo que en todo régimen de prestación de servicios públicos a través de concesionarios, que es lo que estamos estudiando, el contrato de concesión, las tarifas son fijadas, aprobadas o verificadas por el poder público conforme a lo que dispone la ley o el contrato. Atribución que tiene en mira consideraciones de interés público, como asegurar la prestación del servicio en condiciones de regularidad y la protección del usuario. Ahora, es decir, acá dice, la tarifa la aprueba el Estado. Muy bien. Ahora bien, la responsabilidad del Estado concedente y su autoridad no se detienen una vez que otorgó la concesión y de ahí nada, porque resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo. Vuelve a decir lo mismo que dijo en el caso anterior. Si las circunstancias imponen que deba modificarse esa tarifa, porque de no modificarse estaría renunciando a la administración a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas y a la necesidad de su modificación. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es muy importante. Las tarifas deben modificarse o pueden modificarse si las circunstancias ameritan su modificación. Para esa modificación tarifaria hay que ir a la audiencia pública, y ahí me voy al caso CEPIS, ¿sí? Y deben ser aprobados el nuevo cuadro tarifario por el Estado. ¿Qué sigue diciendo el caso Maruba?
cosas muy importantes. Que esta atribución que tiene la administración de aprobar nuevos cuadros tarifarios después de una audiencia pública, tampoco pueden ejercerse en forma discrecional, ¿sí? No pueden ejercerse en forma discrecional. Estoy leyendo lo que dice el fallo, sino que están sujetas a la demostración objetiva del fundamento, o sea, del por qué es necesario esas modificaciones. Entonces, eso es interesante. ¿Van advirtiendo la importancia del fallo? Todo se relaciona con tarifas. Fallo Maruba. Entonces, las tarifas son, para aumentar tarifas debe haber audiencia pública previa. Las tarifas no son inamovibles. Las tarifas pueden ser modificadas si las circunstancias ameritan su modificación a lo largo del contrato de concesión, pero no, y deben ser después entonces aprobadas por la autoridad concedente, lo que no significa que pueda resolver sobre el aumento tarifario de modo discrecional, sino que debe fundamentar y motivar por qué razón es necesario esas modificaciones. Bien. Muy bien. Para la determinación de las tarifas, otro punto importante del fallo, la autoridad de aplicación está obligada a asegurar que el concesionario obtenga una razonable rentabilidad para la explotación del servicio. Entonces, también es necesaria modificación de la tarifa si no cubre la rentabilidad razonable. ¿Por qué? Porque los costos de la prestación subieron y la tarifa entonces no puede además contemplar la tarifa actual, por ejemplo, la rentabilidad razonable. ¿Sí? Bien. Un autor que fue ministro de la Corte Suprema de Mendoza, Pérez Ubalde, ha sostenido que aquella tarifa que no respete el equilibrio económico-financiero del contrato va a tornar a la relación jurídico-contractual en ruinosa. ¿Por qué? Porque va a terminar produciendo ¿qué cosa? Que el contrato de concesión no se cumpla, que no pueda cumplir con todas las obligaciones que tiene a su cargo. Se terminará por frustrar directamente la prestación del servicio público y atentar contra caracteres que ustedes vieron, como es la regularidad y la continuidad. ¿Sí? Entonces, si la tarifa es bajísima, va a producir eso. Y por el contrario, si tenemos una tarifa excesivamente onerosa para los usuarios, bueno, va a desconocerse, ese interés general que el legislador ha pretendido satisfacer de la sociedad cuando ha tomado o ha convertido determinada prestación en servicio público. Entonces, ni tarifa ruinosa ni excesivamente onerosa. ¿Sí? Y es por eso que la Corte Suprema de Justicia desde antaño ha sostenido que la tarifa de un servicio público debe ser necesaria para cubrir, reitero, el costo del servicio, los gastos de explotación, conservación, la amortización del capital y la utilidad razonable y justa. Esos son los puntos que una tarifa representa. Entonces, no es un elemento estático la tarifa va a evolucionar, la tarifa va a contemplar el dinamismo de este contrato de concesión de servicios públicos en el tiempo. ¿Para qué? Para que ese equilibrio inicial que existía en el origen, cuando las partes firmaron el contrato, se mantenga durante todo el curso de la relación o de la explotación de ese servicio por el concesionario. Bien. Bueno, ¿qué otro tema? A ver, les voy a dar. Los entes reguladores de los servicios públicos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de entes reguladores, estamos en términos así, de los servicios públicos? Bueno, ustedes leyeron el artículo 42 de la Constitución,
que dice que debe asegurarse la participación de los usuarios y asociaciones de usuarios en los entes reguladores del control, que son entes de control de esos servicios públicos. Esto significó, esta reforma constitucional, un adelanto muy importante para los usuarios y consumidores, porque sus derechos adquirieron, no solamente teníamos la ley de defensa de los consumidores, sino que ahora tenemos los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios públicos de raigambre constitucional. Y esto implica entonces, por supuesto, una protección muchísimo más fuerte. Bueno, muy bien. Y también tenemos que los derechos de los usuarios y consumidores también están protegidos por pactos internacionales, instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, incorporados, ¿se acuerdan ustedes?, en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, tenemos reconocimiento de derechos esenciales, constitucional y supranacionalmente. Y esto entonces hace que deba ejercerse un control mucho más fuerte sobre los prestadores de estos servicios públicos. Bien. ¿Qué son los entes reguladores? Bueno, la época de la privatización que se dio en nuestro país, como también en todas partes del mundo, y es cuando los servicios públicos o determinadas actividades ejercidas por los particulares pasaron a ser servicios públicos y prestadas por los particulares, a través de los contratos de concesión, bueno, surge la necesidad de controlar, de regular y de controlar cómo ejercen, cómo prestan esos servicios. Y entonces ahí viene una actividad reguladora del Estado a través de entes reguladores. El artículo 42 que usted leyó, señorita, dice que el Poder Legislativo va a dictar los marcos regulatorios de los servicios públicos y va a crear los organismos de control. Estos organismos de control, que se llaman entes reguladores, han surgido de las leyes que determinaron como servicio público determinadas prestaciones. En la ley, por ejemplo, el ENARGAS, Ente Nacional Regulador del Gas, surgió de la ley que habla del servicio público de gas. El ENRE, Ente Nacional Regulador de la Electricidad, fue creado por la ley que habla del servicio de prestación de energía eléctrica. ¿Sí? Bien. Entonces, los marcos regulatorios han creado estos entes reguladores y tienen, ¿qué competencia tienen? Porque ¿para qué están estos entes reguladores? Tienen competencia técnica, exclusiva y específica, que es indispensable. O sea, hay técnicos, hay ingenieros, hay técnicos necesarios en estos entes para que ejerzan las funciones de controlor y vigilancia, porque si no tienen la especificidad técnica, ¿cómo van a controlar la calidad de la prestación del servicio de energía, o del servicio de gas, o del servicio de telefonía? Bien. Una idoneidad técnica de este organismo, en su estructura, tiene personas idóneas, en los medios, en los funcionarios, en su personal. Los entes normalmente regulares han sido creados por ley, y solo algunos han sido creados por decreto, como la Comisión Nacional de Comunicaciones. Los demás entes han sido creados por ley. En algunos entes, les voy a dar algunos temas en general. En algunos entes, los miembros del ente se designan por concurso público de antecedentes y oposición. Pero en otros entes prima una digitación política, o sea, han sido elegidos por el Poder Ejecutivo. En algunos entes reguladores, la remoción de los miembros debe hacerse previo sumario administrativo. En otros, la decisión la toma el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de sumario o investigación previa, lo cual es absolutamente criticable, ¿no? Bueno, también en algunas normas que han creado estos entes reguladores, se prevé que contra las decisiones de los entes reguladores procede recurso de alzada ante el Ministerio.
En cambio, en otras leyes que crearon otros entes reguladores, está previsto que la decisión del ente agota la instancia administrativa y que no hace falta ir a través de un recurso alzada al ministerio. ¿Qué más? Hay entes, algunos entes reguladores donde participan las provincias, o los municipios, o asociaciones de usuarios. Y hay otros entes en que no tienen participación de las provincias. Bueno. ¿Qué más? Fíjense que ahí ustedes, cuando leyeron el 42, dice la necesaria participación de usuarios y asociaciones de usuarios en los entes de control, ¿se acuerdan? Bien. Pero esto ha sido interpretado por la Corte, porque algunos entes de control tienen asociaciones de usuarios, pero no todos. Entonces, lo que la Corte ha dicho es que esto se transforma en el requisito constitucional, que los usuarios y o las asociaciones participen, aunque sea en las audiencias públicas que convocan estos entes de control. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el rol de los entes reguladores? Entonces, protegen los derechos de los usuarios, en primer lugar, y garantizan el libre acceso no discriminatorio al servicio. En segundo lugar, los entes reguladores aseguran tarifas justas y razonables, así como aseguran todos los derechos de los usuarios, la calidad, la regularidad y la continuidad de la prestación. 3. Los entes reguladores controlan el desarrollo de infraestructura que tienen que hacer los prestadores de los servicios públicos, o sea, controlan que cumplan con las obligaciones a las que están sometidas por el contrato de concesión. Porque, ojo, el contrato de concesión puede prever no solamente la prestación del servicio con la infraestructura con la que asumió en el contrato, sino realizar inversiones para expandir el servicio, las inversiones de mantenimiento de las redes, etc. ¿Quién va a hacer ese control de las inversiones que ha hecho y las obligaciones? Los entes reguladores. ¿Qué más? En esa potestad de control, el ente regulador tiene potestad sancionatoria. Puede aplicar sanciones y multas a los prestadores de los servicios públicos en favor de los usuarios, de acuerdo con sea el tipo o gravedad de la falta, que generalmente se descuentan de la tarifa. O sea, no me prestaron el servicio de gas, se me cortó, no me prestaron el servicio de electricidad durante tal periodo. Hago mi protesta ante el ente de control y si me hacen lugar, bueno, me van a descontar la tarifa. También los entes de control pueden examinar los libros y documentos de los prestadores de los servicios públicos, de los concesionarios, para ver cómo va la marcha del negocio, cómo va evolucionando sus activos y pasivos, para ver las inversiones que ha tenido contabilizada, que ha hecho. O sea, para ver que se cumpla lo pactado en el contrato de concesión. Y todo otro aspecto que redunde, a ver, ¿por qué tiene que controlar adecuadamente al concesionario? Porque debe tener en cuenta el carácter de interés general que importa la prestación de un servicio público, ¿sí? Y también, otra interesante función que cumplen los entes reguladores es la de resolver conflictos entre el usuario y el prestador. Y esto es interesante. Aquí también tienen que estudiar un caso, que es el caso Ángel Estrada. Bueno, aquí hay un punto. En el caso Ángel Estrada, ¿qué se ha sostenido? Se ha sostenido que el ente regulador, en este caso era una resolución del Ente Nacional Regulador de Electricidad, del ENRE, en este caso se resolvió que la resolución que había adoptado el ENRE excedía la competencia que tenía el ente regulador. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo que en el caso de interrupciones que había realizado la distribuidora
de electricidad, debía pagar una indemnización a favor de los usuarios. A ver, un segundo, por favor, que me estoy... un minuto, por favor. Juan, te decía que yo Sí. grabo las clases, después pasáselas a Gaby o pasame el número, no sé si le dijiste. Bueno, entonces, ¿qué ha dicho? Vamos a terminar ya. ¿Qué ha dicho en este caso? Que la indemnización, me tocaba un portero ahí abajo, que el ente no puede establecer indemnizaciones a favor de los usuarios. Las indemnizaciones las tiene que establecer directamente la justicia. El ente sí puede aplicar multas que están previstas en el contrato de concesión, pero no indemnizaciones. Ahí está excediendo la competencia, ¿no? Y la Corte lo confirmó, diciendo que los tribunales administrativos, o sea, como podría ser este ENRE, solo son constitucionales cuando la ley de creación asegura su imparcialidad e independencia, ¿cierto? Pues los integrantes de estos cuerpos deben ser inmunes a las presiones que se puedan ejercer. Si estos son quienes los han de seleccionar, con esto no tiene importancia. Entonces, concluyó que el ente nacional, el ENRE, el regulador de electricidad, carece de competencia para dirimir el conflicto con arreglo a los principios contenidos en la legislación común. O sea, el ENRE no puede, la resolución del ENRE, sí, no puede condenar al concesionario a pagar una indemnización de daños y perjuicios, daño material, daño moral. Eso le pertenece. Todo lo que sea aplicación del derecho común de fondo le corresponde a la justicia. Lo que puede el ente regulador aplicar son las multas o las sanciones previstas en el contrato por incumplimiento simplemente de las obligaciones. ¿Sí? Bueno. Bien. Perdón. Bueno, entonces, ahora ya estamos terminando. ¿Qué hora es? Sí, ya vamos a dejar ahora. Bueno, nos queda entonces audiencia pública. Nosotros ya vimos audiencia pública, porque vimos todo el caso CEPIS, que ya les expliqué, esa fundamentación constitucional. Tienen que leerlo, tienen que ver, chicos, miren principalmente el voto de Maqueda, el voto de Rosati, ¿no es cierto? Porque ahí tienen puntos importantísimos para tener en cuenta, ¿no? La necesidad de la audiencia pública previa a cualquier suba tarifaria, y eso lo van a ustedes ver ahí. Bien. Y después, bueno, yo ya les resumí el caso CEPIS, ya se los resumí y les dije los puntos fundamentales. Y el control amplio que la Corte hace de la tarifa, no limitado, ¿sí? Bien. Bueno, yo creo que estos son los puntos fundamentales de estos temas. Por supuesto que esto ustedes después lo van a tener que ampliar un poquito por los libros de texto, pero creo que hemos dado los puntos fundamentales. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes y ahora le voy a pasar a Paulo la posta para decirle que hemos concluido el contrato de concesión para entrar en el nuevo contrato habitativo que ya les vamos a decir cuál es. Nosotros dimos hasta ahora que vimos obra pública, suministro y concesión de servicio público, ¿verdad? Sí. Entonces, para el viernes vamos a ver concesión de obra pública. Bien. Así que si quieren leer algo, yo le decía a Paulo que ese es el tema que tiene que entrar. ¿Estamos? Bien. Bueno. Bueno, chicos, un gusto y nos vemos entonces, bueno, con Paulo el viernes, conmigo el próximo lunes. Chao, Bueno, doctora. muchas gracias, Muchas doctora. Hasta Gracias luego. a ustedes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.